que nos bendiga de una manera especial esta tarde. Creo que a eso hemos venido, ¿verdad? Para recibir una bendición de parte del Señor. Así que oramos a Dios, Padre, en esta preciosa hora, Dios. Señor, bendecimos y glorificamos su nombre, Dios. Pedimos, Dios, que usted se glorifique de una manera especial, Dios. Señor, y que hoy pueda hablar a nuestras vidas y se pueda glorificar de una manera poderosa, Dios mío, sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Permita, Dios, que cada hermano, Dios, Señor, que ha venido hoy, Padre, para escuchar la palabra que usted tiene para nosotros hoy, pueda recibirla con gozo, con alegría, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, le damos gracias. Padre, ponemos todo esto en sus manos y siempre a usted le daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, en el nombre de Jesús, mientras vivamos en esta tierra, le daremos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del estudio o de los estudios que hemos estado dando acerca de la palabra y su autoridad. Y hemos estado hablando acerca, la semana pasada, de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y que el reino de Dios se rige ¿por qué? Por la obediencia, y el reino de las tinieblas se rige ¿por qué? Por la desobediencia y la rebeldía. Así que ya vimos la autoridad, ¿verdad?, de la palabra de Dios en la creación. Vimos, número 2, su autoridad sobre los ángeles. Y vimos también su autoridad sobre los demonios. Y hoy vamos a mirar su autoridad sobre los reinos. Y cuando hablamos acerca de los reinos, ¿verdad?, de los reinos que han habido aquí en la tierra, aquellos reyes que gobernaron, ¿verdad?, y que de alguna manera Dios los engrandeció y les dio tremendo poder a los reyes, pero que lamentablemente ellos se envanecieron en sus corazones y pensaron que todo lo que ellos habían logrado, lo habían logrado porque ellos eran inteligentes, eran buenos, etcétera, etcétera. Pero todo, ¿verdad?, viene de Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y vamos a leer ahí los versos 28 en adelante hasta el versículo 33. Vamos a ver ahí a este hombre que fue uno de los más grandes reyes que se haya levantado en la tierra. Daniel capítulo 4, versículo 28 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, mire lo que dijo, que ponga atención a esto: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, qué tremendo cómo él habla. Y si usted se va al capítulo
2, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 2, Daniel le interpreta el sueño. En el capítulo 2. Y eso lo vamos a ver despuesito. Verso 31. Mire lo que sucede después, que se enaltece el hombre. Dice el verso 32. Ahí lo quedamos, ¿verdad? En el 31. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido ¿qué? Quitado de ti. ¿Por qué se lo quitaron? Por la arrogancia, por la altivez, por no darle la gloria a Dios, sino que darse la gloria él mismo. El verso 32. Y mire lo que dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de ¿quién? De los hombres, y lo da a quien él, Padre Santo. Qué tremendo, ¿verdad? En el verso 33 dice la Biblia, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y mire, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mire, si usted lee toda la historia de el reino que tuvo Nabucodonosor, fue uno de los reinos más grandes que existió en la tierra. Y lo engrandeció Dios. Y al principio él honró a Dios. Pero cuando él vio todo lo que él había hecho, todo lo que había logrado, se olvidó de Dios. Muchas veces es lo mismo que sucede en la vida del ser humano, en la vida a veces de los ministerios, donde piensan que todo lo que se ha logrado es por el mero esfuerzo de uno solo o de la inteligencia de alguien, cuando en realidad todo viene de Dios. Lo que nosotros obtenemos en nuestras vidas, lo que nosotros logramos, aun aquellos que tienen, ¿verdad?, sus casas o buenas casas o buenos automóviles, ni siquiera se pueden atrever a decir, esto es por todo el esfuerzo que yo he hecho y la inteligencia mía. No. Eso es porque Dios se lo ha dado a través de lo que Él le ha bendecido. Porque todo viene de Dios. Así que el rey con mayor dominio que jamás ha vivido sobre la tierra fue Nabucodonosor. Él se jactó de todo lo que había logrado y había hecho. Y mire, en el capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Daniel, ahí digamos, Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y a ver si alguien me puede leer desde el versículo 35.
Daniel capítulo 2. Léame desde el 35. Ujú. Sígale otros 2 versículos más. Ujú. Bueno, ahí está, digamos, bueno, desde antes, si usted lee, está toda la interpretación del sueño, lo que él había soñado y todo eso. Y él mandó a llamar a los sabios para que viniesen y le interpretasen el sueño. Y nadie se lo pudo interpretar. Entonces llamaron a Daniel para que Daniel lo interpretara. Pero mire lo que dice el verso 37 de lo que Daniel le dice, ¿verdad? De lo que se refería, digamos, el sueño. En ese momento, Nabucodonosor todavía, ¿ok?, agradaba a Dios. Y mire lo que le dice él: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado ¿qué? Reino, poder, fuerza y majestad. O sea, todo se lo había dado Dios. En otras palabras, él no tenía nada. Y entonces el reino de él fue creciendo y creciendo y creciendo a ser, digamos, el más poderoso. Pero llegó el momento en el capítulo 4 que nosotros leímos, donde él ya se olvida de Dios, donde él piensa que todas las cosas él las ha logrado por su propio, ¿verdad?, esfuerzo y por su propia inteligencia, y se envanece su corazón diciendo, ¿verdad?, todo lo que yo he hecho, todo lo que he logrado. Y cuando alguien comienza a hablar de esa manera y no comienza a poner a Dios, ¿ok?, en los asuntos que tienen que ver con lo que ha hecho, entonces estamos en problemas con Dios. Entonces, así como le fue dado el reino, el dominio, las fuerzas, cuando él, ¿verdad?, se envaneció, así se le quitó. Mire, así rapidito. O sea, Dios en el capítulo 2 le dice: te voy a dar todas estas cosas. Te voy a dar poder, dominio, fuerza, todo lo que necesitas. Pero cuando él en el capítulo 4 comenzó, digamos, a apartarse y no a reconocer que todo lo que él había logrado era de Dios, entonces comenzaron los problemas de él. Así que en el capítulo 4, verso 32, nosotros leímos, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti. Y mire, aquí está: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio
en el reino de los hombres y lo da a quien Él. O sea, quiero que analicemos esto por un momentito. Mire lo que hace este hombre. Pierde su reinado por su altivez, por su falta de conocimiento, digamos, de que era Dios que le había dado todas las cosas. Y Dios lo tiene que llevar juntamente con las bestias del campo. Lo hace que coma zacate igual como comían las bestias. Hizo que el cabello se le creciera. Hizo que las uñas también se le crecieran. Pero me llama la atención que dice, te vamos a tener allí hasta que reconozcas que Jehová es Dios. Y que Él es el que tiene el control de todos los reinos. Y que Él se lo da a quien quiere y se lo quita también cuando Él quiere. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que usted y yo no podemos lograr nada por nuestros propios esfuerzos. Y si logramos algo, gloria al Señor, Dios lo puede quitar cuando Él quiera quitarlo. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos apartamos de Él. Así que, ¿qué le estaba diciendo el Señor? En otras palabras, los reyes, cuando tienen poder, se vuelven arrogantes y opresores. Piensan que son dueños del mundo y pueden hacer lo que ellos quieren, pero no se dan cuenta que sobre ellos hay uno que verdaderamente es superior a ellos y que Él también puede quitarles el reino. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo en los tiempos que estamos hoy? Estamos viviendo dictaduras. Estamos viviendo, digamos, donde muchas veces, ¿verdad?, los que tienen el poder son prepotentes. Son personas que no tienen sensibilidad. Son personas que quieren hacer lo que ellos quieren. Son personas que quieren pasar por encima de quien sea para lograr lo que ellos quieren, pero no se dan cuenta que todos ellos han llegado ahí, gloria al Señor, porque a Dios le plació. Aunque no sean creyentes, porque la Biblia dice que no hay, ¿verdad?, autoridad que no haya sido puesta por Él. No hay autoridad que no sea puesto por Él. Y a veces esto ha escalado no solamente, ¿verdad?, los gobiernos, sino también a veces las empresas. ¿Y qué podemos decir? Que ha llegado hasta las iglesias. Porque cuando a veces hay un ministerio que ha alcanzado muchísimas cosas, ¿verdad?, a veces las personas se creen incansables. Digo, o sea, que no se pueden tocar, intocables, que para llegar a ellos hay que pasar por un montón de gente primero, que para llegar a ellos hay que esperar meses para que se le pueda dar una cita a uno, que para llegar a ellos, ¿verdad?, le mandan a decir con alguien más lo que uno está queriendo saber. Pero Cristo no era así. Cristo no era así. Cristo, hermanos, iba a donde había la necesidad. Atendía a quien necesitaba ser atendido. Jesús oraba por quien, ¿verdad?, necesitaba oración. Así era Jesús. Así debe de ser la iglesia del Señor. Así debe de ser los siervos del Señor. Aleluya. No son intocables. Porque Dios es el que ha dado los ministerios y Dios mismo los puede quitar. Así que cuando el Dios Altísimo decidió, Él le quitó el dominio porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que Dios rapidito lo quitó.
Ahora, ¿saben qué sucedió con Nabucodonosor? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Se arrepintió, fíjese. 7 tiempos, 7 años, estuvo en el campo comiendo zacate, comiendo todo lo que comían los animales, pero le tardó 7 años para reconocer al Dios verdadero, al que realmente le había dado todas las cosas, y se arrepintió y Dios le perdonó. Ahora, hablamos acerca de la autoridad, digamos, sobre los reinos. Ahora veamos la autoridad que tiene Cristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice el Señor Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A ellos, a los discípulos. El Señor les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, quiere decir de que Cristo es autoridad universal. No solamente en el cielo, sino también en la tierra. Cristo es la autoridad máxima, gloria al Señor. No es, aleluya, Satanás la autoridad máxima aquí. La autoridad máxima se llama Jesucristo, gloria al Señor. Y Satanás hace porque le permiten hacer. O sea, cuando él quiso tocar a Job, ¿quién se lo permitió? Dios. Cuando quiso zarandear, digamos, a Pedro, ¿quién se lo permitió? También. Pidió permiso. Y también, digamos, a un creyente que ama al Señor y está, ¿verdad?, en comunión con el Señor, si pasa algo es porque Dios le permite. Así que la autoridad de Cristo, ¿qué es autoridad? Es poder que tiene alguien de gobernar o de ejercer el mando. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Ahora, ¿cuándo se ganó, digamos, Jesús esta autoridad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Él ya tenía la autoridad desde antes de venir al mundo. Pero cuando, digamos, Dios le confirma y le da este gran poder, ¿verdad?, y esta gran autoridad, se la da cuando lo exalta en el capítulo 2 de Filipenses, donde la palabra del Señor dice que Dios le exaltó ¿hasta dónde? Hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Él ya tenía la autoridad desde antes. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él ya tenía la autoridad. Así que, ¿qué es autoridad? Potestad o facultad legítima para ser la máxima autoridad de cualquier, ¿verdad?, reino. Así que, ¿qué significa eso? Significa prestigio, crédito que se reconoce a una persona o institución por la legitimidad que tiene y la calidad que ha ganado, ¿verdad?, por lo que ha hecho. Así que Jesucristo es la máxima autoridad, gloria al Señor, desde que el mundo fue hecho, o desde antes que el mundo fuera hecho. Él ya existía, gloria al Señor. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario y que fue exaltado hasta los sumos, gloria al Señor, oiga, tiene dominio también sobre todos los reinos, gloria al Señor Jesús. Mire,
Y yo no sé, bueno, es que como el diablo, digamos, no lo sabe todo, pero yo no sé por qué el diablo no sabía, digamos, que Cristo era el dueño de todos los reinos que le estaba ofreciendo a él. O sea, le estaba diciendo, todo esto te daré si tú me adoras, si te postras. Pero si Cristo es el dueño de todos los reinos. Así que el Señor Jesucristo se caracterizó por tener un ministerio lleno de autoridad. Él tenía la autoridad de Dios mismo en su vida. Por eso es que cuando Jesús hacía algo, Dios lo respaldaba. ¿Sabe por qué? Porque tenía la autoridad de Dios. Cuando Jesús, digamos, iba a sanar a alguien, ¿verdad? O sea, lo hacía con aquella autoridad. ¿Sabe por qué? Porque tenía la autoridad de Dios. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, verso 22. Mire, el pueblo judío había recibido cantidad de enseñanzas, cantidad de ritos, ¿verdad? Por los maestros en las sinagogas, por los eruditos en la sinagoga. Pero cuando escuchan enseñar a Jesús, se quedaron admirados. Y mire lo que dice el verso ahí 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien, ¿verdad?, tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y sabe por qué Jesús tenía autoridad? Número uno, porque era el Hijo de Dios. Y número dos, porque Jesús predicaba lo que vivía. Y los escribas enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban. Porque el mismo Señor Jesús le dice, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. En otras palabras, ustedes enseñan, pero ustedes no lo ponen en práctica. Así que para que alguien tenga autoridad de Dios, tiene que vivir lo que enseña y lo que predica. Y por eso es que Jesús, cuando enseñaba, la gente se quedaba maravillada, se quedaba asustada, porque Jesús les enseñaba no como enseñaban los demás, sino que Jesús les enseñaba con autoridad. Y Jesús, oiga, Jesús, como tenía la autoridad, también le decía las cosas como eran a aquellos que eran adversarios. Así que cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad. Los hombres así lo reconocen. En el capítulo 7, versículos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que no solo los hombres reconocían la autoridad de Cristo, sino también aún los mismos demonios reconocieron la autoridad que Jesús tenía y se sujetaban a la palabra que Él decía. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante, mire lo que dice ahí. Marcos capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora, ¿a dónde estaba? ¿Y qué era una sinagoga? O sea, ahí mismo también estaba el diablo. Y yo creo que era el primero que llegaba.
Entonces dice que el hombre estaba con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Y mire, el santo, mire, de Dios. Mejor los demonios saben quién es Jesús y a veces la gente no sabe quién es Él. Oiga, ¿cómo los podemos explicar eso? Que los demonios sí saben quién es Jesús y a veces el ser humano no sabe quién es Jesús. Ahora mire, ese espíritu que había en ese hombre había estado quizás por mucho tiempo, pero como nadie le hacía bulla, él estaba tranquilito. Estaba tranquilito. Pero nomás vio que Jesús entró. O sea, si usted lee el versículo, usted no va a ver que Jesús fue ante él y le dijo al hombre: tú tienes un espíritu allí. No, es que cuando Jesús iba pasando, lo que él le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Sabe por qué? Porque como Jesús tenía la autoridad, aleluya, el diablo no podía estar donde Jesús estaba. Y es que el diablo no puede estar donde Dios está. Porque el único que cabe allí es Dios y sus ángeles, aleluya. Y los seguidores de Cristo son los únicos que pueden estar ahí. Alabado sea el Señor Jesús. Y si alguien está ahí, es porque algo está pasando. Entonces los demonios reconocían a Jesús. Los enemigos de Cristo se preguntaban: ¿de dónde tiene Él esa autoridad? Ellos nunca le negaron, solo se preguntaban de dónde tenía la autoridad. O sea, mire, los adversarios nunca le dijeron a Jesús que no tenía autoridad, sino que se preguntaban de dónde tiene esa autoridad, porque lo reconocían. Es más, ¿se acuerda, digamos, cuando Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús? Lo primero que Nicodemo le dice es: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Reconociéndole que él tenía la autoridad, que él no era cualquier hombre, que él había venido de Dios. Entonces, los enemigos de Jesús le reconocían su autoridad, pero nunca se atrevían a decirlo en público. Ellos nunca dijeron, ¿verdad?, a la gente, a la multitud, ¿verdad? O sea, este hombre tiene autoridad. Ellos se preguntaban entre sí. Vaya conmigo al verso 23 del capítulo 21 de Mateo. En esta ocasión Jesús está en el templo. Y ahí están los adversarios. Y mire lo que dice el verso 23 del capítulo 21 de Mateo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, mire, yo no sé cómo Jesús se las ingeniaba para enseñar en el templo si los que mandaban allí eran los sacerdotes. Ellos son los que daban, digamos, ¿verdad?, el privilegio a alguien para que leyera algo, digamos, de la ley, de la Torá. Pero siempre a Jesús, en muchas ocasiones, lo vemos aquí en el templo enseñando. Así que, pero se le acercan calladito a Jesús y le preguntan a ellos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, los que no lo querían, los enemigos de Jesús, le hacen la pregunta a Jesús, ¿verdad?, que con qué autoridad hacía las cosas o cómo él enseñaba y de dónde venía esa autoridad. Así que vaya a Marcos capítulo 11. Marcos 11, 27 y 28. Vamos a ir despacito para que podamos entender bien esto. Dice la palabra del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aquí ya eran 3 grupos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? Mire, ellos querían saber con qué autoridad Jesús hacía aquello y quién le había dado esa autoridad. Y es que mire, yo creo que ellos se quedaban sorprendidos con las cosas que Jesús hacía, con los milagros que Jesús realizaba. O sea, ellos no podían sanar ni siquiera una mosca, no podían resucitar ni a un zancudo, pero habían visto a Jesús hacer cosas maravillosas y que, digamos, por el celo de la posición que ellos tenían y por miedo de perder, digamos, ¿verdad?, su trabajo, ellos siempre estaban en contra de Jesús, pero reconocían su autoridad y las cosas que Jesús hacía. Así que Jesús afirmó que esta autoridad la recibió del Padre. O sea, tanto que le preguntaron a Jesús, entonces él dijo, ¿verdad?, en Juan capítulo 5, versículos 26 y 27. Juan 5, 26 y 27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a quién, al Hijo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio ¿qué? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, allí ya el Señor, ¿verdad?, les aclara directamente, digamos, qué posición tiene Él en Dios y quién le ha dado la autoridad a Él. ¿Y sabe cuál es lo precioso, hermanos? Que cuando el Señor estaba aquí en la tierra y Pedro le hizo aquella, ¿verdad?, o más bien Jesús le hizo las preguntas a los discípulos
y le dijeron, ¿verdad?, a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y usted sabe, ¿verdad? Había diferentes opiniones, como lo hay ahora. Hay diferentes opiniones. Entonces le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Ah, ok. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Quién dice que soy yo? Bueno, y todos se quedaron pensando. Pero ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro, que en ese momento no se había enojado, estaba muy bien con el Señor y le vino la revelación. Y entonces él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya el Señor le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no solamente tiene autoridad Cristo, sino también sabe cuando Dios hace algo. Y ya el Señor ahí le dio el poder a la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. Y le dice, y todo lo que atares, ¿verdad?, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor. Así que el Señor también le dio autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda reprender al diablo y las acechanzas del diablo. El creyente también tiene la autoridad de Dios si estamos bien con Dios. Vamos a orar por la ofrenda que voluntariamente usted y yo vamos a traer. No por exigencia ni por obligación, sino voluntariamente. Padre, le damos gracias en esta preciosa tarde, Dios, por la oportunidad que nos concede de estar aquí, Dios. Señor, y aprender, Dios mío, Señor Jesús, de su palabra. En el nombre de Cristo, Señor, le damos gracias. Bendíganos, Dios mío, bendiga, Señor, al que no puede dar como al que puede dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos. La autoridad, ahora vamos al punto número 6. La autoridad delegada a los apóstoles. La autoridad delegada a los apóstoles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que ¿de dónde viene la autoridad? Viene de Cristo, viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Pero esa autoridad
Dios la ha dado a los creyentes o a los discípulos que realmente viven en comunión con Dios. Usted va a mirar, digamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, después que los discípulos recibieron, digamos, el Espíritu Santo, después que el Señor envió la promesa o el Padre envió la promesa a los discípulos, usted va a ver que ocurrieron cantidad de milagros que los discípulos hicieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, se desató un montón de milagros y señales que seguían a los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dio esta misma, ¿verdad?, potestad o autoridad a los apóstoles, y después comisionó a otros 70 a quienes les dio la autoridad de sanar enfermos y echar fuera a los demonios. La autoridad de Dios se ejerce en el Antiguo Testamento no solo por diversos medios directos, sino también a través de aquellos a quienes Dios autorizaba para actuar en su nombre: sacerdotes, profetas, jueces o reyes. Dios les dio la autoridad a ellos. Ahora, lo que todos nosotros tenemos que entender es que es el Señor que da todas las cosas. Que por nosotros, hermanos, usted y yo no tenemos autoridad, nada para decirle a un demonio que se vaya, sino es que es Dios que ha dado la autoridad. Sí, porque se acuerda que mientras los discípulos andaban ahí haciendo tremendos milagros y sacando los demonios y todo eso, hubo alguien que miraba todo lo que hacían los apóstoles, ¿verdad? Y dijo: wow, esto está tremendo aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que hay sanidades? ¿Cómo es que salen los demonios? Y se puso a orar. Y comenzó a reprender a los demonios y le dice: en el nombre de Pablo. Es que miraba a Pablo, que Pablo, ¿verdad?, echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús, pero él dijo: en el nombre de Pablo. Y el diablo, ¿verdad?, se queda quizás mirándolo y le dice: oye, a Pablo sí lo conozco, pero a ti no te conozco para nada. ¿Quién eres tú? Así que vente para acá. Y se endemonió también el hombre. Porque esto no es cuestión de que usted y yo queramos. Esto es cuestión de que Dios le da autoridad a quien quiere darle autoridad. Y si somos creyentes en Cristo Jesús, Cristo nos ha dado la autoridad a nosotros para desarrollarla, pero tiene que ser para el ministerio del Señor. No para avergonzar a nadie, porque hay gente que, ¿verdad?, quiere avergonzar a la gente. O sea, hay gente que, ¿verdad?, dice que trae una palabra de parte del Señor, de que el Señor le ha dado una profecía, ¿verdad?, y comienzan a decirle: si no te arrepientes, el Señor te va a llevar al infierno. Y eso ya lo sabemos todo, ya está en la Biblia eso, que el que no se arrepiente se va a ir al infierno. Tiene que ser una profecía que venga de Dios, del Espíritu Santo. O sea, hay que tener cuidado, digamos, de usar el nombre de Dios para hacer cosas que a veces son emociones las que ocurren, pero cuando es palabra de Dios, la persona lo va a recibir, la iglesia lo va a recibir porque viene de Dios. Así que Dios utilizó a los sacerdotes, profetas, jueces y reyes
y a las personas que él quería. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo le da la autoridad a los que él había escogido. Y esa autoridad venía del Padre, y en especial de Cristo, que se expresa de una manera maravillosa para que los apóstoles vayan y hagan la obra que el Señor les había encomendado. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué Dios le da autoridad a alguien? Vamos nosotros allí a 2 de Corintios 5, 20. Mire, Dios nos da autoridad a nosotros para que nosotros seamos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país. Ahora, ese representante, ¿qué debe de hacer? Representar bien a su país. Si ese embajador no hace bien su trabajo, no representa bien, digamos, al país al que él pertenece, ¿qué pasa? Lo quitan. Bueno, es lo mismo, usted y yo somos embajadores y representamos al reino de los cielos. Y si nosotros hacemos bien el trabajo que Dios nos ha enseñado a nosotros, aleluya, vamos a conservar, digamos, el poder que Dios nos ha dado. Pero si hacemos mal trabajo, hermanos, nos va a pasar como aquel que quería echar fuera demonios. Dice el verso 20 del capítulo 5 de 2 de Corintios, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que usted y yo somos embajadores de Cristo y hemos recibido, la autoridad de Cristo para representarle aquí en la tierra y, ¿verdad?, expander el reino de los cielos. Y si no cree que el Señor los ha dado, digamos, esa autoridad, vaya conmigo a Lucas 10, 17. Ya estos no son los 12 discípulos originales. Bueno, no sé si puedo usar esa palabra. Los 12 discípulos. Aquí ya son ¿cuántos? 70 discípulos. ¿Ok? Aquí ya son 70 discípulos en el capítulo 10, verso 17 en adelante. Y se volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía, dice el Señor, a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad o autoridad, que quiere decir, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Le dio autoridad a los creyentes, sí o no? Así que Jesús le dio esa misma autoridad a los creyentes. Gloria a Dios.
Por eso es que en el capítulo 16 de Marcos, versículos 16 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quizás alguno estará pensando ahí: ¿y por qué no ocurren los milagros que ocurrían antes? Porque la iglesia del Señor cambió. La iglesia del Señor muchas veces hasta ha perdido, digamos, la fe en los milagros. La iglesia que los apóstoles levantaron fue una iglesia que esa iglesia creía en los milagros. Que cuando alguien, digamos, caía preso por causa de predicar el evangelio del reino de Dios, la iglesia se volcaba y todos iban al templo o al lugar donde estaban, en una casa, no importa dónde, se iban a orar al Señor hasta que aquella persona salía de la cárcel. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? Y dice que los hermanos estaban orando. Y mientras ellos estaban orando, un ángel llegó a la cárcel, sacó a Pedro, ¿verdad? Y le dijo: vete. No sé cómo lo sacó, no me pregunte porque no sé, pero lo sacó. Y Pedro iba asustado, pensaba que todavía los soldados lo iban siguiendo y comenzó, digamos, a tocar la puerta, ¿verdad? Y como estaban orando no escuchaban, y entonces salió por allí una muchacha, ¿verdad? Y lo vio allí y pensaba: este no es Pedro, a saber quién será, y se volvió otra vez para allá. Hasta que Pedro insistió, ¿verdad? Y dijo: soy yo. El ángel del Señor se apareció y me sacó. Y lo que la iglesia necesita hoy es creerle a Dios. Si a veces cualquier cosa, hermano, los pone a temblar, gloria al Señor. Imagínense que viniera el diablo, gloria al Señor, ¿verdad? Y los encontráramos con él personalmente. Y cuando nosotros, ¿verdad?, la palabra se nos viniera a la mente y dijéramos: resistid al diablo y huirá de vosotros. Hoy es al revés. Si ese virus los hizo correr a muchos, aleluya, por todos lados. De un cuarto a otro cuarto, pero afuera no salían, pero de un cuarto a otro cuarto, de otro a otro, pero los hacía correr. La iglesia necesita volver a creer en los milagros de Dios, aleluya. A creer que Dios guarda a sus hijos, a creer que, aleluya, a los que Dios ama, Dios los tiene en sus manos. Porque la palabra dice que los que están en mis manos, ¿quién los arrebatará? Entonces debemos tener, bien claro que los creyentes no poseemos autoridad por nosotros mismos, es en el nombre de Jesús. O sea, ya usted y yo hacemos las cosas y las hacemos en el nombre de Jesús. Y el que sana es el nombre de Jesús. El que liberta es el nombre de Jesús. Aleluya. El que saca a los demonios es el nombre de Jesús. No es el que está orando, es el nombre de Jesús. Porque el que tiene poder es el nombre. Por eso es que los
escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos, aleluya, no querían que se enseñara ni se predicase en ese nombre, porque era en el nombre de Jesús que eran sanados todos los enfermos, gloria a Dios. Era en el nombre de Jesús que se sacaban los demonios. Es en ese nombre que todavía hoy, aleluya, sigue la gente sanándose y sigue la gente salvándose en el nombre de Jesús. Así que ninguna persona piense, digamos, que Él es el que tiene el poder. Dios usa a los hombres. Es diferente. A veces hay personas, ¿verdad?, que andan repartiendo de todo. ¿Cuántos quieren una bendición? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Si usted y yo no traemos nada. Ahora, se manifiesta cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, que es diferente. El que reparte sanidad es Cristo. Así que usted no lo anda ofreciendo, ni yo lo voy a andar ofreciendo, porque el que reparte la sanidad es Cristo Jesús. Y yo no estoy diciendo que no tenemos la autoridad. Sí tenemos la autoridad nosotros para orar, pero el que hace el milagro es ¿quién? Es Cristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea que fuera de Cristo yo no puedo sanar ni siquiera, oiga, ni siquiera una cucaracha. Pero con Cristo sí se puede sanar. Cuando usted y yo oramos por alguien y lo oramos con fe y la persona también tiene fe, Cristo la puede sanar. Cristo, oiga bien esto, es Cristo el que sana, es Cristo el que liberta, es Cristo el que da el crecimiento, es Cristo que hace las cosas, Él es el que hace, alabado sea el Señor, no es el hombre. Nosotros somos instrumentos de Dios. Así que no hay que andarse levantando el cuello, ¿verdad? Yo oré por alguien y se sanó, aleluya, tremendo milagro el que hice. Usted no hizo nada, lo hizo Cristo. Siervo inútil somos. Y esto no se trata de no tener fe, gloria al Señor. Yo no estoy diciendo que falta de fe, gloria al Señor. No, estoy diciendo que Dios nos ha dado autoridad para orar por alguien. Que Dios nos ha dado autoridad a orar por alguien que quiere, ¿verdad?, reconciliarse con Dios. Dios nos ha dado la autoridad, pero el que reconcilia es Dios, el que sana es Dios, el que hace las cosas es Él, alabado sea el Señor. Y yo solo soy un vaso, un instrumento en las manos del Señor. La iglesia debe de ser un instrumento en las manos del Señor. Así que tenemos ejemplos en la Biblia de personas que sin tener, aleluya, autoridad, quisieron echar fuera un demonio y fueron avergonzados. Con esto cerramos. Vaya conmigo para que no se quede ahí con las ganas. Hechos 19:13. ¿Se acuerda de aquel que se había convertido, digamos, que era mago? Y se le acercó a quién, a Pedro. Y así se llamaba él. Simón, se le acercó a quién, a Pedro. Y había recibido dinero de, como era mago. Y se le acercó a Pedro y le dice, mira, aquí tengo un billetillo yo, ¿por qué no me das de eso que tú tienes? Así fueran ahora, digamos, los predicadores y todos, ¿verdad? A Pedro le ofrecieron allí un billetito ahí,
Se le presentó la oportunidad, porque Pedro siempre andaba acabado. ¿Se acuerda cuando fue al templo? Ese Pedro siempre andaba acabado y se junta con Juan, que era igual. Y alguien que estaba necesitado allí le dice, oye, pásate algo ahí, ¿verdad? Y ellos solo se le quedaron mirando la condición que estaba. Y Pedro y Juan y dijeron, no, este no necesita dinero. Este lo que necesita es un milagro. Así que Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, somos predicadores del evangelio, igual que los de ahora, ¿verdad? Me llevan en limoncina y me hospedan en el hotel 7 estrellas. Así que Pedro dice, no tengo plata, no tengo oro, pero un día estábamos en el aposento alto, 120 personas, y nos sorprendió algo de repente, aleluya, que vino sobre nosotros y todavía lo cargo. Así que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda y toma ese lecho que tienes allí. Pero mire lo que dice allí para irnos ya a casa. Hechos 19, lo tienen todos. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, de esos que estaban en las calles, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así que si no es por Cristo, pues por Pablo, porque ese es el que Pablo proclama. Y el verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús, a ese lo conozco bien, y también sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿De dónde ha salido? ¿Quién los envió? Porque no los tenemos aquí en la lista usted. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mire lo que sucede, saltó sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. Desnudos los mandaron los demonios y heridos, iban todos golpeados. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que sucede? Yo me acuerdo antes, hermanos, antes había un tiempecito
cuando se levantó un movimiento de liberación y un movimiento, digamos, que incluso algunos anduvieron en una avioneta, tirando aceite de arriba para limpiar los aires, y ese movimiento llegó a varias iglesias y casi todo el mundo pensaban que estaban endemoniados, así que el que llegaba lo llenaban de aceite y oraban por él o por ella, y algunos no tenían nada de demonios, pero ahí se agarraban demonios, porque a todo mundo pensaba que estaba endemoniado, así que a todo mundo lo liberaban. Y esto yo se lo digo porque nosotros estuvimos rentando un tiempecito allá en un lugar, cuando se puso aquí medio difícil, aquí en Farmer Branch. Y los hermanos de allá pues dijeron, no, ya no vamos a ir para allá. Y entonces pues decidimos abrir allá un lugar por allá. Y resulta que el pastor oraba por todos, hermano. Todos estaban endemoniados. Sí, sí. Y entonces todo el mundo pensaba, o sea, para ellos toda la gente estaba endemoniada. Déjeme decirle esto. Mire, una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y está bien con Dios, no puede estar endemoniado. Porque no puede estar Cristo y el demonio. El mismo Señor habla, digamos, cuando está hablando acerca, digamos, de las riquezas. Dice que nadie puede servir a dos señores. Y por eso es que el Señor enseña y dice que usted y yo debemos de servirle a Él. Y por eso es que cuando Él dice, ¿verdad? El que esté limpio, límpiese ¿qué? Límpiese más todavía. Y el que está medio ensuciado, ¿qué dice? Ensúciese más, porque no puede estar con dos señores. No puede servir a dos. Tenemos que decidirlos por uno. Y ese uno tiene que ser Cristo Jesús. Ese uno es Cristo Jesús. Aleluya. Usted ya se decidió por Él. Yo ya me decidí por Él. Aleluya. Así que yo me he decidido por Cristo. Aleluya. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Él es mi Señor. Póngase en pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora, Dios,